tratar de concentrarnos y ver algunos puntos del tema integrales y vamos a ver si podemos llegar a alguna parte que nos permita resolver algunos ejercicios. Lo primero que vamos a ver son algunas ideas del tema de curvas en el siguiente sentido. Vamos a suponer una curva que podríamos llamar C, donde vamos a suponer que esta curva C sea, por ejemplo, una función z de t. Pero la idea acá, ¿cuál es? Que esta curva C, que es z de t, depende del parámetro t. Pero z, a su vez, tiene una componente real y una componente imaginaria. De tal manera que si x es la componente real, va a depender de t, y además y, la componente imaginaria, también va a depender de t. Entonces este parámetro t va a ir desde un valor a, supongamos, hasta un valor b. T es real. ¿Bien? Vamos a aclarar acá que C pertenece al conjunto de los reales y además este valor B es mayor que el valor A. ¿Bien? Vamos a dar un ejemplo para que empecemos a visualizar de qué estoy hablando. Vamos a empezar una curva gamma que va a ser z de t igual a e a la it, donde el parámetro t va a tomar los valores que van desde 0 hasta 2pi. ¿Cómo es esta curva? Bueno, si considero lo que acabo de decir, que esta z de t va a tener una componente real y una componente imaginaria, puede ser una componente real. Coseno de t más i seno de t. ¿Por qué es esto? Porque acabo de usar qué propiedad o qué expresión. Euler. ¿Bien? Y si esta es una curva z de t y la intento representar en el plano z, en el plano complejo, donde está la parte real y la parte imaginaria, ¿qué forma tendrá? ¿Qué forma? Bueno, una manera de encontrar la forma sería ir dándole valores a t. ¿Está bien? Para t0, ¿cuánto vale esto? ¿Ah? 1. Ya que estaría acá. Y si sigo dando valores que van desde 0 hasta 2pi. Por ejemplo, si diera el valor, ¿cuál? Pi sobre 4. ¿Dónde estaría? Estaría, pi sobre 4 estaría en un punto, supongamos ahí. ¿Está bien? Como esta es una variación del coseno y del seno, y están combinados, ¿cuál va a ser la imagen? ¿O cuál es la representación? Va a ser una circunferencia. ¿Está bien? Es que me va a dar por resultado una cosa así. ¿Está bien? Supongamos que el dibujo hubiese estado mejor hecho. Este será el valor ¿cuál? El primero será el z de 0. ¿Por qué? Porque t vale 0. Y también va a coincidir ahí con el z de
¿Cuánto? De 2 pi. ¿Está bien? Y la ubicación de cada uno de estos puntos está directamente relacionado con el valor del parámetro t que voy a dar. ¿Está bien? Esa es la característica general de una curva. ¿Está bien? En donde esta función, en realidad, z de t es una función del parámetro t. Bien. Entonces, presentado en estos términos lo que es una curva, vamos a dar algunas características de estas curvas. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea, no? En el plano complejo puedo representar algunas curvas. Bien, entonces, si asumo esta curva, z de t, su parámetro en general, a y b, vamos a considerar, por ejemplo, el punto inicial. ¿Cuál es? Va a ser el punto z de a, o sea, x de a más y de a. ¿Está bien? Y el punto final será z de b igual a x de b más y de b. ¿Está bien? Esa es una de las características de una curva. Otra característica es lo que vamos a llamar una curva simple. Una curva simple va a estar caracterizada por que cuando el valor z de t sea distinto a un z de tau, eso va a ocurrir para valores de t distintos de tau. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Significa que si en el plano complejo tengo una curva, por ejemplo, así, donde este sea el z de a y este sea el z de b, o sea, el punto inicial y el punto final, este punto de aquí, ¿qué sería? Sería el valor de un z de t, para un valor de t que está entre a y b. Pero además, en este caso sería coincidente para un z de tau, para otro valor del parámetro que coincide con el mismo punto en el plano. ¿Está bien? Si esto ocurre, esta será una curva no simple. ¿Bien? Entonces la curva simple me da la idea de que en ningún momento se va a cruzar la curva en algún punto. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Si hace falta, pregunto. ¿Está bien? Este es el concepto de curva simple. Bien, seguimos. Otra idea de la curva es cuando una curva C, que es una z de t, es continua. Z de t es continua si x de t e y de t son continuos. O sea que el z de t, que es igual a x de t, es continua si sus componentes, tanto real como imaginarios, son continuos.
son continuas en dónde? En el intervalo que estoy considerando del parámetro 3 entre A y B. Ahora, esta continuidad puede ser en la totalidad del intervalo, pero también puede ser que sea continua por tramo, ¿bien? Por tramo o trozo. Es decir, que a este intervalo AB lo puedo pensar como un conjunto de particiones en donde la función sea continua. Por lo tanto, uno tiene que pensar que la curva z de t puede ser continua en todo el intervalo o en tramos de esos intervalos. Por eso vamos a usar con bastante frecuencia la idea de que una función o una curva puede ser continua o continua por tramo en ese intervalo. ¿Está bien? La otra idea con respecto a la curva, vamos a plantear que la curva z de t es diferenciable si existe z' de t, que no es otra cosa que x' de t más i de t. O sea que z de t es diferenciable si x de t y además y de t son diferenciables. Bien. La otra idea que vamos a agregar a esto es que una curva z de t es suave por supuesto en el intervalo t que estoy considerando si x' de t e y' de t son continuas y además z' de t es no nula. Ese no nula, ¿qué significa? Que z' de t es distinto de 0. ¿Está bien? ¿Qué estoy diciendo? Que si la curva es diferenciable, si esas derivadas son continuas y la z' de t es distinto de 0, vamos a considerar a eso una curva suave. Bien. ¿Preguntas? ¿O seguimos? Bien, con esa misma idea vamos a plantear que una curva C de ZT es un contorno si Z de t es una curva suave, perdón, una curva simple y suave. Curva simple, ¿qué era? Una curva que no se cruzaba. ¿Bien? Y si además es suave, o sea que existe la derivada de la curva, es continua y distinto a cero, va a ser un contorno.
¿Está bien? Bien, seguimos con el punteo de características de curvas. Vamos a pensar en C una curva simple y cerrada. Simple, lo que dijimos recién, y cerrada si los puntos inicial y final coinciden o son iguales. ¿Esto qué sería? Que Z de A es igual a Z de B. ¿Está bien? En este caso, ¿qué sería? En el plano complejo, supongamos una curva donde este sea Z de A y además coincide con el Z de B. Fíjense que acá se asume que el punto inicial y final son iguales, pero además se dice que es simple, contradiciendo tal vez la idea simple que vimos recién. Pero como son los puntos extremos de la curva y coincidiendo, es lo que sería una curva simple y cerrada. Bien, vamos a seguir. Simplemente estamos dando algunas características de las curvas. Vamos a plantear lo que es una traza. ¿Qué sería la traza de la curva? La traza de la curva es la representación en el plano complejo. ¿Bien? Esto que he hecho yo acá recién, en este mismo dibujo, estamos haciendo la representación en el plano complejo. Esa es la traza. Supongamos, de una curva Z de T, yo puedo asumir en el plano complejo que su traza sea esta. ¿Está bien? Este será, si el parámetro va desde A hasta B, será el Z de A y este será el Z de B. En este caso, ¿qué puedo decir de esta curva que acabo de dibujar su traza? Que es una curva simple, pero no es cerrada. ¿Está bien? Porque no coinciden los puntos inicial y final. Pero acá lo que hay que también tener en cuenta es el sentido en el recorrido de la curva. ¿Está bien? Porque este Z de A es el punto inicial. Si tomo valores inmediatos al valor del parámetro inmediato A, pero mayores que A, voy a ir obteniendo los diferentes puntos en la traza. ¿Está bien? O sea que esa curva C tiene un sentido. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la otra consideración que vamos a hacer, dado una curva C como Z de T, la existencia de la curva menos C. ¿Está bien? Que también es una función que depende del parámetro. A tal punto que si C es una curva que tiene como parámetro T mayor o igual que A y menor o igual que B, entonces la curva menos C será una curva cuyos parámetros serán C,
z de menos t con un parámetro que irá desde menos b hasta menos a. Y esa curva menos c, ¿qué es? Es una curva que tiene igual traza, pero cuyo recorrido es en sentido opuesto. ¿Está bien? Si esta es, por ejemplo, la curva C, en este sentido, la curva menos C será una curva cuyo primer punto o el punto inicial será el z de menos b y el punto final será el z de a. O sea que la curva menos c sería aquella recorrida en sentido contrario y que está representada por la misma traza. ¿Está bien? Bien. ¿Preguntas? No hay preguntas. Vamos a continuar. Lo que estoy planteando está todo el apunte que se puede ver más en detalle ahí. El punto 9 que voy a plantear en el apunte está y es lo que se llama teorema de Jordan. El teorema de Jordan, simplemente lo comentamos, es un teorema que plantea que si C es una curva tal que es un contorno cerrado, como por ejemplo este, si este es C en el plano complejo, lo que hace un contorno cerrado es dividir al plano complejo en dos subconjuntos. Un conjunto que sería el interior a la curva C y el resto que sería el exterior. En donde el conjunto interior es un conjunto acotado. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera uno puede establecer un valor para el cual ese conjunto nunca es excedido, nunca excede la cota. Y el otro es un conjunto no acotado. ¿Ven? Ambos, el interior como el exterior, de alguna manera representan el conjunto del plano completo. Cuando uno ve esta representación, también es importante porque, de acuerdo al sentido de la curva C, puedo determinar o convenir cuándo esa curva está orientada positiva o negativamente. Si en el recorrido de la curva, desde el punto inicial hasta el punto final, en el recorrido el interior queda a la izquierda, es porque esa curva está orientada positivamente. Si ocurre lo contrario, va a estar orientada negativamente. ¿Bien? Eso ya lo saben, ¿o no? El cálculo 2. Bien. Entonces, eso es importante también cuando uno establece las características de una curva. Bien.
Por último, en el tema de curvas, vamos a plantear lo siguiente. El último puntito, vamos a suponer que una función f de z sea analítica. Pongamos un dominio D y que z de t sea una curva derivable. Derivable en un intervalo del parámetro t que sea cerrado en AB. ¿Está bien? Esto es lo mismo que poner, entre paréntesis pongo, t mayor o igual que a, menor o igual que b. Si eso ocurre, entonces vamos a plantear que la derivada de f de z de t con respecto a t es igual a f' de z por z' de t. Esta z es z de t. Y esto, ¿cómo se llama? Regla de la cadena. Que ustedes ya conocen. ¿Está bien? Bien. Dicho esto, ahora vamos a plantear ya directamente la idea de integrales complejas. ¿Por qué? Porque si tenemos una función compleja, de la forma, supongamos, omega de t, que es la parte real de omega de t más i por la parte imaginaria de omega de t. ¿Qué estoy queriendo escribir al hacerlo de esta forma? Que esta omega de t es una función que depende del parámetro t, que tiene su parte real y su parte imaginaria. Y si eso está definido en el parámetro t entre a y b, entonces la integral entre a y b de omega de t diferencial de t, que es la integral entre a y b de la parte real de omega de t más ¿qué? Más i por la parte imaginaria de omega de t, todo eso diferencial de t. ¿Está bien? Y si lo vuelvo a escribir, ¿qué me va a dar? Si lo vuelvo a escribir, lo que me va a dar es que esta integral que va entre a y b de omega de t diferencial de t es igual a la integral entre a y b de la parte real de omega de t diferencial de t más i o integral entre a y b de la parte imaginaria de omega de t diferencial de t. Bien, ¿y esto qué es?
Y esto en realidad es la integral de una expresión compleja. Esta es una integral compleja. ¿Y esta qué es? Es una integral ¿de qué tipo? Real. Y esta es otra integral real. Bien. O sea que, dadas ciertas características de la función compleja, puedo obtener su integral en la medida que esté definida a lo largo de que está definida el intervalo del parámetro. Ejemplo. El ejemplo que tenemos aquí es obtener la integral entre 0 y pi sobre 4 de e a la it diferencial t. ¿Cómo resuelvo esto? Viendo quién es e a la it. ¿Quién es e a la it? Es coseno de t más i seno de t diferencial t. ¿Y esto qué es? Integral entre 0 y pi sobre 4 de coseno de t diferencial t más i integral entre 0 y pi sobre 4 de seno de t diferencial t. ¿Y esto qué da? Esto da, ¿qué cosa? Integral de coseno de t, ¿qué es? Integral de coseno de t, ¿qué es? Seno de t. ¿Cuánto? Seno de t. Menos. ¿No es menos seno de t? No, seno de t. Seno de t. Bien. Ustedes dicen va seno de t. Evaluada entre 0 y pi sobre 4. Más i por aquella integral. ¿Cuánto es la integral de seno de t? ¿Ah? Menos coseno de t evaluada entre 0 y pi sobre 4. Eso lo saben hacer, sacan la cuenta y si lo hacemos bien, esto debería dar raíz de 2 sobre 2 más i por 2 menos raíz de 2 sobre 2. Y la cuenta que está hecha en el output. Bien. ¿Qué significa esto? Significa que puedo encontrar la integral de esta expresión compleja convirtiéndola en integrales reales. Bien, este tipo de integrales vamos a utilizar para resolver expresiones complejas, para lo cual nos hace falta algunas propiedades. Simplemente la vamos a anotar para que quede registrada y vamos a poner que sean, por ejemplo, f de t y g de t funciones integrales en el intervalo A. Y C una constante cómplice. Entonces, la integral entre A y B de C por f de t diferencial t es igual a C por integral entre A y B de f de t diferencial t. ¿Eso qué significa? Simplemente la posibilidad de
sacar fuera de la integral a la constante compleja. Si tomo la integral de f de t más g de t diferencial t, a eso lo puedo escribir y se demuestra que es también igual a la integral entre a y b de f de t diferencial t más integral entre a y b de g de t diferencial t. La otra propiedad que podemos utilizar, que es la desigualdad del valor absoluto de la integral entre a y b de f de t diferencial t, y eso es menor que la integral entre a y b del módulo de f de t diferencial t. Y la cuarta propiedad, que es muy útil, es que la integral entre a y b de f de t diferencial t es igual a f de b menos f de a, siempre y cuando f' de t sea igual a f de t. Dicho de otra manera, f grande, ¿qué es? Es la primitiva de f de t. ¿Está bien? ¿Y esa cómo se llama? Es conocida como la regla de Bauer. Y también utilizable en variable compleja. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Seguimos un poquito más? Una hora más y basta. Bueno. Hora y media. No, simplemente lo que veremos ahora, para que quede claro, es lo que se conoce el complejo como integral de línea. Entonces vamos a poner que f de z sea una función compleja C un contorno que sea igual a, supongamos, una z de t, que es x de t más y de t, y vamos a poner aquí que t sea mayor igual que a y menor igual que b, de tal manera que la función f de z de t, ¿quién va a ser? U de x de t y de t más i b de x de t y de t. ¿Está bien? Y esta función tiene que ser continua en C. En C. Con U y B continuas también.
sea, si f de t, f es continuo, u y b también son continuos. Entonces, la integral a lo largo de C, que es la curva de f de z, diferencial z, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la integral entre a y b de f de z de t. ¿Está bien? Se volví a escribir f de z, pero ahora como función de z de t por el diferencial de z. Pero este diferencial de z, ¿quién es? El diferencial de z, ¿qué es? El diferencial de z, si z es z de t, el diferencial de z con respecto a t es igual a z' de t. Por lo tanto, el diferencial de z será z' de t por el diferencial de t. ¿Bien? De tal forma que el diferencial de z ahora se me convierte en z' de t por el diferencial de t. Bien, pero si hacemos alguna cuenta más, simplemente para que quede mejor expresada esta última expresión, ¿qué voy a tener? Que la integral entre a y b de f de z de t, que es quién? U de x de t y de t más i por b de x de t y de t por el f' de t. Pero f' de t, ¿quién es? X' de t más i de t. Diferencial de t. Si hago esta cuenta, ¿qué sería hacer esta cuenta? El producto de esto por esto. ¿Qué me va a dar? Lo voy a escribir como para que quede completo. Me va a quedar, vamos a poner acá el corchete, me va a quedar, ¿qué cosa? U por x' de t, diferencial de t, perdón, se lo escribo después. U por x' de t. Fíjense que acá me abstuve de escribir x de t y de t. ¿Más quién? Más u por i de t. ¿Más quién? Más ib por x' de t más quién? Que me quedaría menos b por i' de t, todo eso diferencial de t. ¿Está bien? Hice la cuenta. Repito, acá me abstuve de escribir las componentes de u y de b. Pero si ordeno esto en partes reales y parte imaginaria, ¿qué me va a quedar?
u por x' de t menos b por y' de t. Y eso lo puedo poner como diferencial de t más y, si saco factor común, integral entre a y b, te quiero de u por y' de t más b por x' de t, todo eso diferencial de t. ¿Y a qué llegué? Llegué que esta integral, que sería una integral a lo largo de C, o sea, una integral de línea a lo largo de la curva C, se me convierte en estas dos integrales. En esta y en esta, de acuerdo al parámetro que utilicé, en este caso t. Bien, y acá vamos a hacer, para finalizar, el ejemplo que viene, que es calcular la integral a lo largo de C, la diferencial de z sobre z, donde C es módulo de z igual a 1. La integral de esta expresión, que si la puedo escribir de nuevo, será 1 sobre z diferencial z. Para mostrar claramente que esta sería ¿quién? La f de z por diferencial z. La curva C es la curva determinada por el módulo de z igual a 1. Bien. ¿Cómo resuelvo esto? Resuelvo eso pensando que z es una z de t. ¿Y cuál será esa z de t? Y esa z de t podrá ser, por ejemplo, ρ por e a la i t. Donde t será el parámetro. Parámetro que va a ir, porque esta curva C, ¿cómo es? Tendría que dibujarla. Si la dibujo, módulo de z igual a 1, ¿qué es? Una circunferencia de la radio 1 centrada en el origen. ¿Está bien? ¿Y por qué tomé esta parametrización? Porque esta parametrización me plantea que en el plano Z, esta curva va a tener un radio, que será este, que en este caso coincide con que vale 1, y la variación E a la IT es la variación sobre esta circunferencia, que va desde este punto, si T vale 0, y da toda la vuelta cuando vale 2pi. ¿Está bien? O sea que este parámetro T va a ser mayor que 0 y menor que 2pi. Que es la que vimos hace un rato, ¿no? Y en este caso ρ valdrá 1. Vamos a poner acá ρ igual a 1. Pero si esta es z de t, ¿quién es z' de t? Z' de t será ¿quién? La derivada de esto, que es e a la it por i diferencial de t. ¿Está bien?
esto sería en realidad, si lo quiero escribir bien, sería la derivada de z con respecto a t. ¿Bien? Que escrito de otra forma sería que el diferencial de z es igual a e a la it diferencial de t. ¿Está bien o no? Por i. De tal manera que puedo escribir que la integral esta se me va a convertir entonces entre la integral, que sería la integral entre el punto inicial y final del parámetro, que será en este caso entre 0 y 2pi de quién? De 1 sobre z, o sea que sería 1 sobre e a la it, por el diferencial de z, que es i por e a la it diferencial t. ¿Está bien? Esto se me puede cancelar con esto y me queda la integral entre 0 y 2pi de i diferencial de t. Que esto será la integral entre 0 y 2pi de diferencial de t, o sea, i por la integral diferencial de t, que t evaluada entre 0 y 2pi, o sea que esto me da i por 2. Bien. No sé cómo estamos por ahora, pero lo podríamos dejar acá. Quedaría para la siguiente clase retomar con las propiedades de las integrales de línea y continuar con los otros temas. Bien.